tiempo no solo pasa, el tiempo se queda. No vive en los relojes, ni en los calendarios, ni en las fechas importantes. Vive dentro de nosotros. Por eso no se siente igual cuando tienes 20, 30, 50 años. No porque cambien las horas, sino porque cambia la mente que las habita. Este no es un vídeo sobre envejecer. Es un vídeo en el que te quiero hablar de qué ocurre cuando el tiempo deja de ser promesa y empieza a ser memoria. Porque el verdadero cambio ocurre en nuestra psique. No te voy a hablar aquí de teorías del tiempo, si es una ilusión o una construcción. Te voy a hablar de cómo los seres humanos vivimos el paso del tiempo, cómo nos va cambiando por dentro. Porque el tiempo no solo pasa por los relojes, pasa por el cuerpo, por la identidad, por la memoria, por la manera en la que dejamos de reconocernos o empezamos a hacerlo de otra forma. Muchas personas llegan a terapia no con algo concreto, sino con una queja difusa. No soy como antes, no sé qué me pasa, no estoy mal, pero no me reconozco. Este vídeo es para eso, para poner palabras y estructura psicológica a vivencias por las que todos pasamos y que no sabemos poner nombre. Para comprender todo lo que el tiempo nos hace por dentro, primero hay que entender cómo la psique humana lo vive, no cómo lo mide. Lo primero a tener en cuenta es que el tiempo psicológico no es lineal ni objetivo. Desde la psicología sabemos algo clave. El tiempo subjetivo no funciona como el tiempo cronológico. La psique no vive el tiempo como el reloj, sino como una experiencia emocional. La memoria se construye por intensidad, no por duración. Y algo que suele ocurrir es que el sistema nervioso humano, cuando vive en estrés, reduce el registro consciente. Y nuestra identidad humana se forma a partir de recuerdos significativos. El tiempo psicológico depende de varios factores: intensidad emocional, novedad, atención consciente, estado del sistema nervioso y sensación de seguridad o amenaza. Por ejemplo, cuando una etapa vital está marcada por el estrés, por la urgencia o por la supervivencia emocional, la mente entra en modo automático. Y cuando eso ocurre, el tiempo no se registra. Por eso muchas personas sienten que no saben dónde se les fue la vida. Esto es algo que suelo escuchar muchas veces en consulta. Los últimos 10 años se me han pasado volando. Y cuando exploramos en la terapia esa etapa, aparecen patrones muy claros. Demasiada responsabilidad, poco margen de elección, rutinas exigentes y casi ningún espacio para parar o sentir. Conclusión, no es que el tiempo haya ido más rápido, es que la psique estaba ocupada resistiendo. El recuerdo necesita pausa y la pausa es un lujo emocional. Con el paso del tiempo ocurre algo más, algo muy concreto, que casi todos reconocemos, pero pocos saben explicar. Y es que todo se ralentiza. Y no es porque el mundo vaya más despacio, sino porque la psique cambia su forma de moverse. Cuando somos jóvenes, cambiar es más fácil, porque casi todo está por hacer, hay menos que perder. Menos estructura interna que desmontar. Con los años, la identidad se vuelve más tensa, más construida, más llena de hábitos, de vínculos, de compromisos y de narrativas que hemos construido sobre quiénes somos. Y cada cambio ya no es solo una decisión, es una reconfiguración. Cambiar de trabajo no es solo cambiar de trabajo, es tocar la estabilidad, la identidad, la imagen que otros tienen de ti, lo que tú mismo has sostenido durante años. Por eso cuesta más. No es falta de valentía, es que el sistema nervioso ha aprendido a proteger lo que ya existe. La psique madura no se lanza, evalúa. Y esa evaluación constante hace que el tiempo subjetivo se sienta más lento, más pesado. El cambio ya no ocurre por impulso, ocurre muchas veces por desgaste o por sentido.
Y eso explica por qué muchas personas sienten que con los años todo cuesta más, aunque esté todo muchísimo más claro a nivel interno. No es contradicción, es profundidad. Otro aspecto a tener en cuenta son los cambios pequeños, silenciosos y acumulativos. El paso del tiempo no siempre llega en forma de crisis. La mayoría de las veces llega en forma de microcambios. Menos tolerancia a conversaciones vacías, menos energía social, más necesidad de orden, de calma o coherencia, menos paciencia para lo que antes se aceptaba. Esto a veces suele generar culpa. A ver si me estoy volviendo rara, a ver si me estoy cerrando al mundo. Y desde la psicología lo leemos de otra manera. Con el tiempo, la psique afina el criterio. Ya no todo vale. Ya no todo compensa. A medida que maduramos, el cerebro prioriza la regulación emocional sobre la búsqueda constante de estímulos. Esto es economía emocional. A veces se puede confundir con apatía o con frialdad. El problema aparece cuando interpretamos estos cambios desde parámetros antiguos. Otro factor a tener en cuenta es que con el paso del tiempo aparece el duelo invisible por quien ya no eres. Uno de los efectos psicológicos más profundos del paso del tiempo es este. Vamos perdiendo versiones de nosotros mismos. Ya no encajan la persona que eras a los 20, la que eras antes de ciertas experiencias, la que eras antes de ciertos golpes. Y eso genera duelo. Pero es un duelo extraño. No tiene ritual, no tiene permiso social y no siempre tiene palabras. Una frase muy habitual en las consultas psicológicas es: echo de menos quién era, pero no querría volver a serlo. Eso es integración. Eso ocurre cuando se gana conciencia, cuando se pierde la ingenuidad y cuando se cambia la mirada. El conflicto aparece cuando intentas habitar una identidad que ya no te representa. Y aquí hay algo importante que casi nunca se explica. La psique no solo necesita vivir las etapas, necesita cerrarlas. Y suele parecer algo para lo que nadie nos prepara. La vida humana no es solo una sucesión de experiencias, es una sucesión constante de despedidas. Despedidas de versiones de nosotros mismos, de ritmos, de cuerpos, de deseos que ya no encajan, de futuros que durante años dimos por sentados. Y el problema es que nos han enseñado a seguir, pero no nos han enseñado a despedirnos. Y cuando no hay despedida, la psique no entiende que algo terminó. Lo interpreta como que hay algo pendiente. Lo que no se despide no se convierte en pasado, se queda dentro como una posibilidad latente. Por eso no basta con que el tiempo avance. Por dentro, muchas cosas no avanzan con él. Versiones de ti que la mente sigue guardando por si acaso, caminos que no se tomaron, pero tampoco se soltaron, vidas que no se vivieron, pero que nunca fueron lloradas. Durante años, eso no duele, ni siquiera tiene una presencia en tu interior, porque mientras algo es posible, la psique se tranquiliza. El conflicto aparece cuando el tiempo hace lo que siempre hace, avanzar. Y un día, sin aviso, algo cambia de estado interno. Ya no es algún día, ya no es quizá más adelante. Eso ya empieza a sentirse como ya no. Y el tiempo deja de ser neutro y se vuelve personal. Y ahí es donde las despedidas no hechas se transforman en miedo al tiempo perdido, que nace de la conciencia que ya ha recorrido una senda. Vamos a profundizar un poco en este miedo al tiempo perdido y a aquello que nunca harás. Lo primero es entender que esto es contabilidad emocional. El miedo al tiempo perdido no aparece cuando recordamos el pasado con cariño. Aparece cuando la mente empieza a sumar
y restar. No pensamos, fui feliz. Pensamos, esto ya no puede repetirse. La psique, que durante años vivió hacia adelante, empieza a girarse sobre sí misma y lo que ve no es solo lo vivido, sino lo no vivido. Cada decisión tomada ilumina 100 decisiones que quedaron en la sombra. Y aquí nace una forma de duelo peculiar. No lloramos personas ni eventos, lloramos posibilidades cerradas. En algún punto de la vida, la mente adquiere una capacidad nueva y cruel. Imaginar con claridad quién seríamos si hubiéramos elegido distinto. Es algo así como el dolor por vidas paralelas. Y no es algo que imaginas una tarde en la que te aburres, en plan fantasía. No, es una simulación emocional completa. Porque somos capaces de ver la carrera que no seguimos, el lugar donde no vivimos, la persona que casi amamos, la versión más osada y más valiente de nosotras que nunca apareció. Estas vidas paralelas no envejecen, no fracasan, no se cansan y por eso duelen, porque la psique no las compara con la realidad pasada, sino con la realidad presente, y esa comparación siempre es injusta. Hay un instante silencioso en la vida adulta en el que algo cambia de categoría. Y es el momento exacto en que algo se vuelve imposible. No pasa de no lo hice a no quiero hacerlo. Pasa de ¿podría hacerlo algún día? A ya no. Ese momento no siempre está marcado por la edad. A veces lo marca el cuerpo, la responsabilidad, el contexto, la energía emocional, y la mente reacciona con resistencia, porque mientras algo es posible, sigue vivo. Cuando deja de serlo, muere, y nadie nos ha enseñado a hacer duelos por futuros. Hablemos ahora de otra cosa que aparece, la trampa psicológica del llegar tarde. El miedo al tiempo perdido no es el miedo al pasado, es miedo a la irrelevancia. La pregunta que se esconde debajo es brutalmente simple. ¿Importa todavía lo que hago ahora? La psique, acostumbrada a asociar valor con novedad y velocidad, se rebela contra la idea de empezar tarde. Pero el problema no es el tiempo. Es el relato que nos contamos sobre él. Nos dijeron que hay edades correctas para todo. Y cuando sentimos que las cruzamos sin cumplirlas, aparece una vergüenza silenciosa, no por fallar, sino por fallar fuera de plazo. ¿Y por qué este miedo se intensifica con la madurez? En la juventud, el error se siente reversible. En la madurez, el error se siente definitivo. La psique ya no piensa en décadas infinitas, piensa en bloques finitos, y eso agudiza la percepción de pérdida. Hay otro aspecto importante que tiene que ver con la falsa idea de que aceptar es rendirse. Mucha gente confunde aceptar el tiempo perdido con resignarse, pero psicológicamente son opuestos. Resignarse es congelarse, aceptar es reorganizar el sentido. Aceptar no es decir, ya no importa. Aceptar es decir, importa de otra manera. La psique madura no elimina el dolor por lo no vivido, lo integra. Deja de pelear con el calendario y empieza a negociar con el presente. Un aspecto importante de todo esto que nos ocurre con el paso del tiempo es algo que casi nadie dice, y es que el tiempo no vivido también te construyó. Las decisiones que no tomaste también te dieron forma. No eres solo el resultado de lo que hiciste, sino de lo que evitaste, temiste o dejaste para un poco más tarde. La versión de ti que no fue te enseñó límites, te mostró deseos, te dejó preguntas. No fue inútil, fue información. Cuando la psique entiende esto, el miedo se transforma. Ya no es una herida abierta, es una cicatriz que habla.
hay un momento en que el tiempo se interioriza. Deja de sentirse como algo externo. Ya no es una carrera, ya no es una amenaza constante y empieza a vivirse por dentro. A eso lo llamamos madurez psicológica. ¿Y sabes qué ocurre? Que la madurez no elimina el dolor, lo reorganiza. La psique deja de correr detrás del futuro y deja de pelear con el pasado. No porque todo esté resuelto, sino porque entiende que pelear no devuelve nada. Y con el paso del tiempo aparece algo distinto, más tolerancia a la ambigüedad, menos necesidad de validación constante, una comprensión más profunda del dolor ajeno, porque ya no se mira desde la teoría, sino desde la experiencia. El tiempo ya no se mide en velocidad, se mide en presencia. Presencia para elegir con más conciencia, presencia para despedirse sin negación, presencia para evitar esta versión de uno mismo sin exigirle que sea todas las anteriores a la vez. Tal vez el miedo al tiempo perdido nunca se vaya del todo, y no tiene por qué hacerlo, pero puede dejar de paralizar, puede dejar de vivirse como un enemigo y empezar a funcionar como un recordatorio de que el tiempo no nos roba la vida, nos obliga a elegir, y no todas las vidas posibles, sino esta. Y eso, aunque incomode, importa, porque mientras el tiempo pasa, la psique aprende, y cuando aprende ya no huye tanto del reloj, ni del espejo, ni de las despedidas. Empieza, poco a poco, a quedarse. No sé si esto que has escuchado te ha dado respuestas. Quizá no las hay, al menos no claras. Porque esto no es un problema que haya que arreglar, sino algo humano que cuando se piensa acompañado pesa un poco menos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y te espero en el siguiente vídeo.